capa de transporte. Vamos a continuar con él. Hablábamos de dos protocolos en la capa de transporte, que son UDP y TCP. Diferencia fundamental entre ellos que TCP está orientado a la conexión, es decir que para poder realizar el proceso de transportar segmentos, debe primero establecer una conexión y una vez que ha terminado de intercambiar datos entre el origen y el destino, liberar la conexión, ¿cierto? En cambio, UDP simplemente envía sus segmentos entre el origen y el destino, sin importar si estos llegan en desorden, se pierden algunos, etc. Ahora, ¿cuáles son los elementos en la capa de transporte? Los podríamos comparar un poco con la capa de enlace. La capa de enlace tenía similar propósito: llevar información del origen al destino, ¿no? Pero para esto usaba un canal de comunicación. En tanto que en la capa de transporte, la finalidad de pasar de un host de origen a uno de destino se hace ya no a través de un canal físico, no se especifica el canal de comunicación, sino más bien se lo hace a través de una red. Entonces, bueno, además de esta diferencia que podemos establecer entre la capa de enlace y la capa de transporte, hay similitud respecto a la seriedad con que se toma esta comunicación entre el origen y el destino, que debe llegar sin errores, en el orden en que se envía, o establecer algún mecanismo para que se ordene en el destino, ¿cierto? Se controla el flujo para que no se esté enviando demasiado rápido, sin considerar que el destino podría estar recibiendo más lento o procesando más lento de lo que el transmisor envía. Entonces hay control de error, hay control de flujo. Entonces, si comparamos estas dos capas, ¿no? En la capa de enlace sucede casi lo mismo que en la capa de transporte. Sin embargo, podemos establecer estas diferencias. Una, que no es necesario que un enrutador especifique con quién quiere comunicarse. El enrutador lo único que debe buscar es la ruta para llegar al destino. Un segundo punto es que al establecer una conexión a través del cable, en el caso de la capa de enlace, es sumamente sencillo, ¿no? Es solamente apropiarse de algún mecanismo para indicar que hay datos
en la línea de comunicación, en el cable, ¿cierto? E inclusive en una conexión aérea. Entonces, establecer la conexión a través de un cable es sumamente sencillo. Simplemente podría establecerse un acuerdo de que permanentemente, si no hay información, la línea permanezca en nivel alto, y cuando pasa de alto a bajo es porque se quiere enviar datos, o viceversa, ¿no? ¿Sí? Entonces es sumamente sencillo el establecer la conexión. En cambio, en el caso de la capa de transporte, el problema está en que estamos tratando con una red, ya no es un cable lo que comunica el origen y el destino. Una red que está formada por enrutadores y por líneas de comunicación. En tercer lugar, la existencia o la necesidad de almacenamiento en la red, ¿sí? Los enrutadores van a recibir estos paquetes, y en tanto no esté garantizado que ha llegado de un enrutador al otro, deben almacenar esa información, ¿cierto? Deben tener buffers de almacenamiento. Entonces decíamos que los enrutadores son básicamente computadoras que operan bajo un cierto sistema operativo, siguen una programación y disponen de memoria para almacenar los elementos que van a intercambiar. Una cuarta diferencia la podemos establecer en la presencia de la cantidad enorme de conexiones que podría haber en la interred. ¿No? Y bueno, desde luego que no es solamente conexiones de un solo tipo, sino que pueden ser de diferente naturaleza. Pueden haber conexiones por cable que sean con cierta característica de velocidad, de ancho de banda, otras podrían diferir en ancho de banda, inclusive podrían haber enlaces que son inalámbricos versus otros que podrían ser de fibra óptica, es decir, de mayor ancho de banda y velocidad. Entonces, hay una gran variedad de conexiones disponibles para unir, para transportar la información del origen al destino desde el punto de vista de la capa de transporte. En la capa de transporte, decíamos que a partir de algún proceso de aplicación que quiere comunicarse con otro proceso de aplicación, ¿no? Uno está en el host 1, el otro en el host 2. Lo primero que se establece es un punto de comunicación, ¿cierto? Al que lo habíamos denominado un puerto. En la capa de transporte se lo simboliza como TSAP, ¿no? Punto de acceso de la capa de transporte. Entonces a este se le asigna un número. Por ejemplo, aquí 1208 es el punto de acceso, la capa de enlace hacia la capa de transporte. Y este se relaciona con la capa de red a través de un
una dirección, ¿cierto? A esa dirección, bueno, siguiendo la misma nomenclatura, deberíamos llamarla NSAP, es decir, punto de acceso de la capa de red. Bien, entonces, obviando lo que ocurre en las capas inferiores, se comunican ese punto de acceso de la capa de red, vale decir, hay aquí inmersas direcciones que en el caso de Internet se llaman direcciones IP, de origen y de destino, las que se van a conectar. ¿Sí? Entonces, la dirección de origen y la de destino se enlazan, ¿cierto? Y a través de ellas se enlazan los puntos de acceso. En este caso del ejemplo, 1208 con 1522. No debemos perder de vista el hecho de que en la capa de transporte podrían haber más de un punto de acceso, ¿sí? Ahí en el ejemplo aparece un segundo con un número 1836. Este ejemplo está referido a un servicio de correo. Entonces, el usuario que está en el host 1 quiere hacer uso del servicio de correo que está disponible en el host 2. Entonces, utilizará ese punto de acceso de origen para conectarse con este punto de acceso del host 2 que corresponde al servicio de correo. Aquí, bueno, hay que tener en cuenta que el servidor de correo, para proveerle esa conexión, debe tener disponible ese punto de acceso. Entonces, podríamos pensar que este estará disponible todo el tiempo. La otra alternativa es que solamente se disponga cuando sea requerido, ¿sí? Bien, decíamos que en el protocolo TCP es necesario, antes del intercambio de información, establecer una conexión. Y el mecanismo para establecer la conexión se efectúa de manera normal enviando un requerimiento de conexión, ¿sí? Connection request, desde el origen hasta el destino. El destino, al recibir este requerimiento, envía una aceptación, ¿cierto? Aquí aparece como un acknowledge. Estos dos elementos, tanto la solicitud como la aceptación, llevan un número de secuencia. Entonces, el requerimiento dice con número de secuencia X. Y de la misma manera, el acknowledge que proviene del host 2 responde al número de secuencia X y crea un número de secuencia Y. Entonces, los datos van a fluir
manteniendo esos números de secuencia. El de la solicitud y el de la aprobación de la solicitud. Decía, este es un escenario normal en el cual el host 2 ha respondido la solicitud con un acknowledge e inmediatamente está disponible la conexión, se realiza el intercambio de datos. Pero podría ocurrir que exista algún problema. Es decir, que se ha enviado una solicitud, no ha llegado la respuesta a esta y se ha enviado otra solicitud. Entonces habrán solicitudes duplicadas en la subred, ¿cierto? Que podrían llegar a destiempo. Entonces asumamos que esto es lo que ha ocurrido. Ha llegado a destiempo una solicitud. No sé dónde tengo el punterito. Aquí está. Entonces, a destiempo ha llegado un duplicado de solicitud con número de secuencia X. Responde a esto el host 2, puesto que no llegó la anterior, responde con la aceptación, ¿cierto? Y crea un número de secuencia Y para esto. Entonces, el host 1, como ya ha aceptado que no fue considerada su solicitud inicial, ¿no? Porque este es un duplicado, entonces simplemente hace saber que está rechazando ese acknowledge con número de secuencia Y. ¿Cierto? Puesto que ya perdió vigencia. Otro escenario podría ser este. Lo mismo que en el anterior, llegó a destiempo un duplicado de un requerimiento de conexión. Como el host 2 no ha recibido el anterior, recibe este con número de secuencia X y acepta, ¿cierto? Entonces su aceptación X y crea el número de secuencia Y, el cual llega al host 1, ¿sí? Pero este ya sabe que está a destiempo. Ahora podría llegar datos provenientes del correspondiente anterior número de secuencia X con acknowledge Z. Entonces, ante la señal de aceptación con número de secuencia Y, el host 1 responde anulándola, ¿sí? Entonces dice, estoy rechazando ese acknowledge por estar fuera de tiempo. Un cuarto escenario. No, perdón, no hay más. Entonces, bueno, el inicio de una conexión se puede resolver de cualquiera de estas formas según sea el escenario en el que se encuentre. Entonces, siempre hay la posibilidad de establecer una conexión, ¿no? A través de ese acuerdo de 3 vías. Solicitud, respuesta y además esta debe estar enmarcada en
un lapso de tiempo determinado. Ahora, el problema de la liberación de una conexión se la puede efectuar de dos maneras. La liberación de la conexión puede ser asimétrica o puede ser simétrica. La asimétrica es muy simple, consiste nada más en que uno de los dos cuelgue el aparato, ¿sí? Es decir, uno de los dos, de manera arbitraria, sin comunicar al destinatario, corte la conexión, libere la conexión. ¿Cierto? Lo mismo que en una conversación telefónica en la que uno de los participantes se enojó, quiere saber más y cuelga el teléfono sin decir nada, ¿no? Entonces, bueno, sin duda que no es del todo agradable, pero se estableció con eso la desconexión, ¿sí? Se ha liberado la conexión. Bueno, estoy frente a un parquecito, así que esos gritos deben ser de algún niño que no quiere bajarse del tobogán o algo así. Bien. Entonces decía, la conexión asimétrica es muy simple, pero no es del todo eficiente, ¿sí? Porque podría ocurrir que todavía existan datos que se quieren intercambiar. Sin embargo, uno de los actores que no sabe que todavía hay datos de parte del otro ha liberado la conexión, ¿sí? Entonces, para que esta liberación de la conexión sea efectiva, es necesario hacerla de manera simétrica, es decir, llegar a un acuerdo previo, ¿no? Lo mismo que se hace en una comunicación telefónica educada, digamos, ¿no? Cuando uno ha terminado de enviar sus ideas, le dice, bueno, eso sería todo, y si el otro está de acuerdo, le dirá, ok, bueno, entonces cortan los dos, ¿sí? Pero si quien ha recibido esta solicitud de desconexión dice, no, todavía tengo algo más que decirte, entonces, bueno, sigue la comunicación hasta que se acuerde entre los dos la liberación, ¿cierto? Entonces aquí se necesita de una solicitud de liberación y su aceptación para poder liberar. ¿No? Con la asimétrica, bueno, no hay mayor inconveniente, simplemente quien considere que ya no hay más que decir, libera la conexión. Y al otro no le queda más que aceptar. Con la simétrica se pueden dar varios casos. ¿Dónde tengo mi punterito? Ya lo encontré. Bueno, entonces pensaremos en este escenario. El host 1 ha enviado su requerimiento de conexión, ha sido aceptado por el host 2 y empiezan a fluir datos de uno u otro sentido. En algún momento, el host 2 indica una desconexión, ¿sí? Envía un paquete de
requerimiento de desconexión. Entonces los datos después de él se pierden, ¿sí? Ya no se entregan, puesto que él ha indicado que se está desconectando. Para evitar eso, es que se establece una especie de acuerdo de 3 vías, ¿no? En el cual se necesita que los dos estén de acuerdo en la liberación, ¿no? Como en el dibujo. Se dice, uno de los dos, bueno, yo ya terminé, pero le consulta al otro, tú también terminaste. Y si es así, entonces ya se puede liberar la conexión. Y aquí hay un problema. ¿Cómo saber que efectivamente se ha establecido el acuerdo de desconexión? ¿No? El ejemplo típico para explicar este problema es el de los 2 ejércitos. Lo que sucede es que, seguramente en el siglo XIX, aquí no había forma de comunicación alguna, están en tren de guerra 2 ejércitos, ¿sí? En algún momento el ejército blanco está ocupando un valle, el ejército blanco está completo y es en número superior a cualquiera de las 2 fracciones del ejército azul. El ejército azul, en cambio, no está unido, está en las alturas de ese valle, separado, ¿cierto? Y cada una de las fracciones del ejército azul es en número y en poder inferior a todo el ejército blanco. Pero si se juntan los 2 azules, superan notoriamente al ejército blanco, ¿no? En el dibujo, bueno, se ven 3 soldaditos blancos, en total hay 4 azules, pero están divididos en 2 mitades, ¿sí? Entonces, obviamente que si una de las fracciones del ejército azul ataca al ejército blanco, va a perder. En cambio, si lo hacen los 2 simultáneamente, tienen mayor oportunidad de victoria. Ahora, el problema es que para comunicarse, ¿no? No hay teléfono, mucho menos celular, no hay microondas, no hay satélite. La única forma de hacerlo es a través de mensajeros. Entonces, lo que se pretende es que el comandante del ejército azul de la fracción que está a la izquierda, por ejemplo, envíe a un emisario, un mensajero, que atraviese el valle y llegue hasta donde está la otra fracción del ejército azul, con el mensaje, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, podría decir el mensaje: ataquemos juntos el 12 de diciembre a las 9 de la mañana. ¿Sí? Supongamos que el mensajerito no fue descubierto, pudo cruzar todo el valle, llegó hasta la altura donde está la fracción 2 del ejército azul. El comandante
recibe el mensaje y dice, ah, ok, me parece muy bien. Entonces voy a avisar que estoy de acuerdo y escribe un mensaje diciendo, efectivamente estoy de acuerdo, ataquemos a las 9 de la mañana del 12 de diciembre. Y otra vez el mensajero va de uno a otro lado. Si tiene éxito el mensajero y no lo descubren, llegará hasta el comandante de la fracción izquierda del Ejército Azul, con el mensaje de que el otro comandante está de acuerdo. Aquí la pregunta es, ¿se va a realizar? ¿Conviene que los dos comandantes ataquen el 12 de diciembre a las 9? Si lo vemos desde el punto de vista del comandante del Ejército Azul número 2, el que está a la derecha, podría ser riesgoso, ¿sí? Porque él no sabe que el comandante del Ejército Azul 1 ha recibido el mensaje de aceptación. ¿Sí? Entonces, si el mensajerito fue interceptado por el Ejército Blanco, el comandante del Ejército Azul 1 no sabe que el del 2 está de acuerdo en atacar. ¿Cierto? Entonces, al no tener esa certeza y estar en la certeza más bien de que si ataca y el otro no lo hace, va a perder. ¿Sí? Entonces, no se realiza la batalla. Podría ocurrir que el mensajerito tenga éxito y cruce el valle llegando otra vez hasta el comandante del Ejército Azul 2. Y ahora sí dice, ah, ok, este sí se enteró, está de acuerdo, ha recibido mi aceptación y voy a atacar. Pero ahora quien duda es el 1. El de la izquierda dice, ¿será que ha recibido mi mensaje? Y así podríamos estar N veces, ¿sí? Y siempre va a existir la duda de si hay o no hay aceptación. Así los mensajeros no sean interceptados. ¿Cierto? ¿No? Desde luego que se podría establecer un acuerdo de que si el mensajero no llega, hay que mandar a otro, ¿sí? Pero ¿cómo saber qué es lo que está aceptando y si lo ha hecho? Bien. Entonces, este es el problema como se plantea para la liberación de la conexión, ¿no? Para entenderlo en términos de la capa de transporte, deberíamos cambiar ejércitos 1 y 2 por host 1 y host 2. La batalla, el ataque, deberíamos cambiarla por desconexión o liberación de la conexión. ¿Sí? Y los mensajes son solicitudes y aceptaciones. Entonces, está claro que no hay forma de establecer un acuerdo de 3 vías. El de 4 vías tampoco funciona. De 5, de 6, de nada, ¿sí? En ningún caso no habrá forma de tener la certeza de que es conveniente desconectarse, puesto que no se sabe, no se ha recibido
información de que el otro actor esté dispuesto a la desconexión, ¿sí? Entonces, en esos términos, se debería mantener la conexión. ¿Cómo resolver el problema? ¿No? El primer escenario normal, digamos, es el que sigue este orden. El host 1 envía una solicitud de desconexión. Host 2 recibe esa solicitud y envía su aprobación. Entonces hay una solicitud de desconexión, la misma que retorna de parte del host 2, en cuanto el host 1 ha recibido esa solicitud, libera la conexión y además envía una aprobación de él. Con lo que al recibirla el host 2, libera la conexión. ¿Cierto? Esto es el escenario ideal. Es así como se quisiera que suceda para la liberación de la conexión. Pero para evitar el problema de que la línea, o en este caso la subred, tenga algún defecto y se pierda o se quede vagando por ahí en medio de la subred entre uno y otro enrutador el mensaje, ya sea de solicitud de desconexión o de aceptación, es que se establecen una especie de tiempo de vida para las solicitudes. Entonces, cuando el host 1 envía su solicitud de desconexión, al mismo tiempo inicia un temporizador que le da un tiempo limitado de vida a ese su mensaje. Del mismo modo, el host 2, cuando envía su solicitud de desconexión, también arranca un temporizador, es decir, que le provee un tiempo de vida a ese mensaje. La vigencia del mensaje estará en tanto el temporizador que ha iniciado no llegue a cero. ¿Bien? Entonces, si el temporizador llega a cero antes de que reciba la aceptación, quiere decir que se perdió, se quedó vagando la solicitud y tendrá que enviar otra, ¿no? Y eso podemos verlo en este otro escenario. El host 1 envió su solicitud de desconexión e inicia su temporizador. El host 2, al recibir esa solicitud, la envía a su originador y al mismo tiempo inicia el temporizador, ¿no? El host 1 ha hecho lo mismo, inició el temporizador, pero aquí no tiene sentido hablar de él porque la solicitud de parte del host 2 llegó antes de que termine el temporizador, ¿sí? Aquí ha ocurrido lo contrario. El acknowledge que envía el host 1 se perdió, se quedó vagando y no llega hasta el host 2. Y en tanto eso ocurre, terminó la vigencia de la vida de ese mensaje, es decir, se acabó de contar el tiempo. ¿Sí? El temporizador, que
un contador simplemente que va disminuyendo con cada pulso del reloj, no sé cómo se acuerde, expiró, llegó a cero. Entonces, para él significa que no ha llegado su mensaje de solicitud de desconexión. Entonces, no va a liberar la conexión. No, o perdón, más bien la libera, ¿no? Porque terminó, él ya envió su solicitud ante la solicitud del host 1 y asume que algo le pasó al mensajerito y por lo tanto libera la conexión. Bien, porque ya los dos han manifestado su deseo de liberar la conexión. En este otro escenario, lo que ocurre es que el host 1 envía la solicitud de liberación, inicia su temporizador, ¿no? Aquí está corriendo el temporizador. El host 2 recibió la solicitud de desconexión y envía la suya, la cual se pierde. Entonces, no le ha llegado al host 1 la solicitud de liberación de parte del host 2 hasta que se terminó su temporizador. Entonces, él dice, seguramente el host 2 todavía tiene algo más que intercambiar de datos, ¿sí? Pero yo voy a enviar nuevamente la solicitud hasta que él me la acepte, ¿sí? Entonces envía su solicitud. Ahora el host 2 que ha vuelto a recibir esa solicitud la devuelve. Esta vez no se pierde. Llegó la solicitud de parte del host 2 antes de que el temporizador se acabe y con eso ya puede enviar su acknowledge, el host 1 y el 2 ya libera la conexión. ¿Cierto? Entonces, solución para ese segundo escenario está explicada aquí, ¿sí? Un cuarto escenario podría ser este. El host 1 envía la solicitud de liberación e inicia su temporizador. El host 2, que ha recibido la solicitud del host 1, envía su solicitud de desconexión y al mismo tiempo inicia el temporizador. Pero esta vez, desafortunadamente, se pierde la solicitud. Y el host 1, que ya envió su solicitud e inició el temporizador, ve que este se agotó. Entonces vuelve a enviar nuevamente una solicitud e inicia su temporizador. Y vamos a suponer que está tan mal la línea que se pierde la solicitud del host 1. En tanto que el 2, que había iniciado el temporizador ante la primera solicitud, agotó su tiempo. Entonces, él asume que se han perdido o su respuesta o la respuesta del host 1 y por lo tanto puede liberar la conexión, ¿no? Entonces está aceptando la solicitud primera que sí le llegó,
que en el tiempo no ha sido ratificada, pero él considera que al haber expirado el tiempo, debe liberarse. Y lo mismo hace el host 1. Envió una vez su solicitud, no recibió respuesta, volvió a enviar, nuevamente inició el temporizador, no hay respuesta, entonces libero la conexión. ¿Cierto? Se puede establecer los temporizadores e inclusive se podría establecer un número de repeticiones. Es decir, que el host 1, al haber enviado una solicitud e iniciado el temporizador y este expira, envía, ¿cierto? Por segunda vez la misma solicitud. Podría hacerlo varias veces, ¿eh? No hay respuesta, envío otra más, 3, 4, no sé. Se establece cuántas veces puedo esperar que expire el tiempo de vida. ¿No? Eso naturalmente que va a depender de el estado en que se encuentren las líneas. Si son líneas poco confiables, entonces habrá que darle un número de repeticiones adecuado a ello. Ahora, si ocurre muy rara vez una pérdida, entonces será suficiente con 1 o 2 repeticiones, ¿no? Del mismo modo, en función de ancho de banda y todo aquello, se decide el valor en el que se va a iniciar el contador, es decir, cuánto tiempo se va a esperar para volver a repetir una solicitud. Bien, entonces de esta manera se resuelve el problema de la desconexión, ¿no? No hay que estar eternamente enviando solicitudes y esperando aceptaciones. Bien. Entonces, hemos visto cómo se puede establecer una conexión a través de un acuerdo de 3 vías: solicitud, respuesta y temporización. Y también hemos visto cómo se puede liberar una conexión en un canal que podría ser, no, bueno, no hablamos de un canal, sino de la subred, que podría estar sujeta a errores, ¿eh? Tal vez no es que se deteriore, no es que se pierda la información, sino que más bien por efecto de el tráfico que exista, empiece a vagarse de un enrutador a otro y no llegue a tiempo, o se descarte, porque ya sabemos que el tiempo de vida de un paquete en la subred también está limitado, ¿no? Un paquete viaja de un enrutador a otro hasta llegar a su destino, pero ese transcurso también está limitado en tiempo, ¿no? Un paquete no puede viajar eternamente en la subred. Cada salto que da, se descuenta uno en su contador de tiempo de vida, y cuando llega a 0, el enrutador que lo recibe ya no lo repite más, ¿sí? Ya no lo reenvía. Entonces, de esa manera, no va a estar eternamente dando vueltas por ahí, y hay la posibilidad entonces de que se lo considere como perdido, es decir, que nunca llegue al destino, ¿no? Entonces, todos esos aspectos se resuelven a través de este protocolo, es decir, el de
enviar solicitudes y darles un tiempo de vida a estas para determinar que estas son válidas, ¿sí? Entonces, a través de la solicitud y la expiración del tiempo, se valida la solicitud, ¿no? Y se puede establecer también un número determinado, limitado de repeticiones para darle un poco más de valor a la comunicación ante probables errores. Bien, entonces ya sabemos establecer una conexión y liberarla. Ahora, durante la conexión, es necesario considerar algunos aspectos, los cuales van a investigar ustedes. Entonces, su trabajo de investigación, que lo van a subir a la plataforma, ya saben, manuscrito y en formato PDF, tiene estos 4 temas. El control de buffers, ¿no? Digamos que para poder manejar adecuadamente los datos provenientes de la capa superior, estos deben almacenarse, ¿sí? Se los va a fraccionar y esas fracciones se almacenan y se lo hace en memoria. Estas memorias se conocen como buffers y están distribuidos, ¿sí? Entonces, el primer tema es el de control de esos buffers. El segundo tema es el tratamiento que se le va a dar a los errores. Lo mismo que se hace en la capa de enlace, pero bueno, en la capa de enlace el tratamiento, lo hemos visto, se hace a través de 2 alternativas, una de corrección y otra de simple detección de error y solicitud de repetición, ¿no? Entonces aquí ya no hay mucho el manejo de corrección de errores, simplemente se lo trata a través de lo que se conoce como CRC, código de redundancia cíclica, ¿no? Entonces, estos códigos de redundancia se los aplica ya sea en la carga útil, en el encabezado o en ambos, ¿no? En el conjunto. El tercer tema es el tema que se maneja mucho en la capa de transporte, que es el de multiplexión, es decir, que a través de una conexión se estén manejando múltiples datos, ¿cierto? Entonces, se está manejando una especie de multiplexor que recibe varios canales de datos y los maneja como uno solo. Y por último, el otro tema bastante importante aquí es el tema de control de la congestión, ¿no? Lo que se pretende a través de él es evitar la saturación de la subred. Y obviamente con ello también se evita la necesidad de grandes buffers. Si se controla la congestión, si el intercambio de información es fluido, entonces no es necesario tener grandes buffers para almacenar la información que se va moviendo en un enlace. Bueno, entonces esos 4 temas los investigan para
formar, como les decía, en manuscrito, un documento que lo van a convertir en PDF y lo suben. Eso es parte del trabajo práctico que realizan. Bien, entonces con esto habríamos terminado la parte 2 de la capa de transporte. Nos queda todavía una más. Entonces, el día jueves habíamos acordado el examen parcial, así es, ¿no? No, Inge, creo que es el tema del proyecto. Ah, el jueves, perdón, sí, el jueves es el proyecto. Perdón. Entonces, el jueves defienden, presentan sus proyectos. Y ya les voy a pasar el rol en que lo van a hacer, ¿no? De todas maneras, es necesario que todos asistan a la presentación y defensa de los proyectos. Bien, entonces estaríamos el día jueves. La fecha del examen, ¿cuándo la quedamos? ¿Para el martes? Martes 14. Sí, es la misma fecha que está para presentar el práctico, si no me equivoco. Ya. Entonces el martes 14. Lo voy a anotar acá. Bien, entonces nos despedimos hasta el jueves. Se cuidan, preparen su proyecto y la presentación. Cualquier duda que tengan pueden hacerlo a través del grupo de WhatsApp. Voy a estar atento revisando eso.